Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal analiza la competencia respecto a la Convención Belém do Pará. Subimos, por favor. Y obviamente el Estado hace valer esa excepción diciendo que solo puede interpretar y aplicar la Convención Americana y los instrumentos que expresamente le otorguen competencia, y que en su facultad consultiva puede conocer e interpretar tratados distintos a la Convención Americana, pero la facultad de sancionar otros tratados no es extensiva cuando la misma ejerce su jurisdicción contenciosa. Bien, el tribunal refiere que el Estado tiene razón respecto a que la Convención Americana, en su artículo 62, tiene una regla de competencia expresa, según la cual la competencia de la Corte debe ser establecida por declaración especial o convención especial. México alega que cada tratado interamericano requiere de una declaración específica de otorgamiento de competencia a la Corte, y el tribunal, esto es, la Corte resalta que en el caso de las Palmeras contra Colombia, ratificó la posibilidad de ejercer su competencia contenciosa respecto a otros instrumentos interamericanos distintos a la Convención Americana, en el contexto de instrumentos que establezcan un sistema de peticiones objeto de supervisión internacional en el ámbito regional. ¿Qué implica? Esta también es una jurisprudencia que la propia Corte hizo valer dentro de su resolución. En este sentido, la declaración especial para aceptar la competencia contenciosa de la Corte según la Convención Americana, en el artículo 62, permite que el tribunal conozca tanto de violaciones a la Convención como de otros instrumentos interamericanos que le otorguen competencia. Entonces, Belém do Pará establece que con el propósito, en su capítulo 4, artículo 10, que para proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados partes deberán incluir información sobre medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer. Artículo 11. Los Estados partes de esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención. Y 12. Cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la organización puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación al artículo 7 de la presente convención por un Estado parte. Y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Entonces, esto nos permite establecer que la Corte Interamericana sí tiene competencia contenciosa para analizar violaciones de derechos que estén previstos en otro instrumento internacional, siempre y cuando se advierte aquí que el Estado demandado, como lo es México, sea parte. Y evidentemente México es parte de Convención Belém do Pará. Por tanto, también aceptó la competencia contenciosa para tal efecto. Por lo cual, aquí el tribunal considera errados los alegatos del Estado. La Convención Belém do Pará establece que la Comisión considerará las peticiones y refiere que sí es competente para conocer Belém do Pará.
hace una interpretación sistemática. Subimos, por favor. Y vuelve a establecer aquí implícitamente la cláusula pacto sunt servanda. ¿Por qué? México alega que acepta la jurisdicción de la Corte para interpretación o aplicación de Convención Americana y no tratado o instrumento distinto. Sin embargo, México argumentó que es posible la no judicialización de sistemas de peticiones incluidos en Belém do Pará, que no presenten mecanismos ipso iure para el sometimiento de peticiones a tribunales internacionales. Sin embargo, aquí narra el Estado por qué no tiene esa competencia la Corte Interamericana, subimos por favor, y que no pueden aplicarse criterios utilizados por la Corte que contienen cláusulas distintas al artículo 12 de la Convención Belém do Pará. En este sentido, sigue analizando, por favor, subimos, que alude a lo mismo. Sigue alegando el Estado. Y aquí la Corte, subimos aquí, por favor, la Corte reitera su jurisprudencia en cuanto a la integridad institucional del sistema de protección consagrado en la Convención Americana. Ello significa, por un lado, que el sometimiento de un caso contencioso ante la Corte respecto a un Estado parte que haya reconocido competencia contenciosa del tribunal requiere del desarrollo previo del procedimiento ante la Comisión, y que la competencia asignada a la Comisión abarca diversos actos que culminan en la presentación de una demanda ante la Corte para recabar de esta una resolución jurisdiccional. Por tanto, ello se refiere a un ámbito en el que se actualizan atribuciones tanto de la Comisión como de la Corte en sus respectivos momentos. La Corte es el único órgano judicial en estas materias. Por tanto, no quiere decir que si un Estado parte no haya reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte según la Convención Americana y haya ratificado, por ejemplo, Belém do Pará, pueda ser objeto de la jurisdicción contenciosa de este tribunal. Subimos, por favor. En conclusión, refiere que las normas relevantes para resolver esta controversia permiten respaldar la competencia contenciosa de la Corte respecto a Belém do Pará. Subimos, por favor, porque esta es la interpretación teleológica y el efecto útil que les recomiendo que lo lean. Y sí, un poco más arriba, por favor, para continuar. A ver, aquí. No, un poquito más arriba, por favor. A ver, aquí. No, tampoco, sigue con el aspecto teleológico. No, estos tampoco. Aquí, en la competencia. Bueno, la Corte acepta su competencia y establece que México es Estado parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981. Que reconoció competencia contenciosa el 16 de diciembre de 1998 y que además México ratificó Convención Belém do Pará el 12 de noviembre de 1998. Entonces, esas obligaciones, esos derechos que de manera voluntaria se convienen entre un Estado y otro, cediendo su soberanía para que sea juzgado por una Corte supranacional, está justificado, como ya lo referimos. Recuerden que en el procedimiento que analizamos, en el reglamento de la Convención de la Corte Interamericana, se establece la recepción de prueba y su valoración. Entonces, el 44 y el 45 del reglamento respecto de la prueba y su
apreciación refiere que la Corte examina y valora elementos probatorios. Se recabaron testimoniales y periciales. Luis Alberto Bocio fue un testigo que propuso la comisión. Declaró sobre reconocimientos médicos forenses, dictámenes médico-óseos de antropología forense que practicó en relación con varios de los restos encontrados en el denominado campo algodonero entre el 6 y 7 de noviembre del 2001. Concluyó que existe compatibilidad de los exámenes realizados respecto de los mismos restos. Declara Mercedes Doretti, quien es testigo propuesta de la comisión, quien refiere que en relación con los homicidios de mujeres y niñas cometidos en Chihuahua, México, el proceso de identificación de las víctimas, la conducta y niveles de colaboración de las autoridades frente a tales investigaciones y las conclusiones que arribó a partir de estas. Viene Carlos Castresana Fernández, miembro de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este es un perito propuesto por la comisión. Refiere que él se pronunció respecto a la debida diligencia en los procesos de investigación de crímenes de esta naturaleza y la conducción de las investigaciones en los casos campo algodonero, a la luz de estándares internacionales aplicables a la materia. Otro testigo, quien declaró sobre causas y consecuencias del fenómeno de las desapariciones y homicidios de mujeres y niñas en el estado de Chihuahua, los patrones socioculturales que condicionan las actuaciones judiciales y de la policía respecto de este tipo de casos. Un antropólogo forense, viene aquí un testigo propuesto por los representantes del proceso de levantamiento de los cuerpos, el manejo institucional del caso durante el tiempo en el que se desempeñó como servidor público, las supuestas presiones de las autoridades para dar una respuesta pronta, las alegadas anomalías e irregularidades que le constan, el motivo de su renuncia y las presuntas presiones por parte de las autoridades. Otra testigo quien se pronunció sobre el desempeño institucional de las autoridades federales y locales. Otro testigo que propusieron los representantes sobre elementos supuestamente valiosos de todos los elementos que integran la impunidad del caso. Otra testigo respecto a irregularidades de las autoridades locales y federales. Una psicólogo social que propusieron los representantes respecto a los mecanismos para reparar daño a las víctimas de violencia contra mujeres. Un psiquiatra que propusieron los representantes respecto al daño psicológico causado a las familiares de las desaparecidas. Un experto en derecho penal mexicano y derecho internacional de los derechos humanos, perito propuesto por los representantes para efecto de dilucidar los principales obstáculos para el acceso a la justicia y el desarrollo de un derecho penal democrático a raíz de las reformas constitucionales. Un experto en psicología en perspectiva de género, en la que habló del proceso de victimización de los familiares de las víctimas, la repercusión en sus vidas y daños causados, daño psicológico a una de los familiares de la víctima con motivo de su desaparición y su homicidio, y obviamente la violencia institucional de la cual fue parte con motivo de esta investigación. Marcela Lagarde y de los Ríos, experta en derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y políticas públicas, es una perito propuesto por los representantes. Ella refirió sobre ausencia de política de género en Ciudad Juárez y Chihuahua, así como en el resto del estado mexicano, dificultades de las mujeres para acceder a los servicios que presta el estado, políticas discriminatorias por parte del estado por el hecho de ser mujer, la falta de prevención de la violencia de género,
el papel del Poder Legislativo en la creación de políticas de género, papel del Poder Legislativo como órgano supervisor en la actuación de instituciones y diferentes tipos y modos de violencia que han enfrentado las mujeres en Ciudad Juárez. Una experta en políticas públicas y género propuesta por los representantes, también en cuanto a obstáculos que enfrenta la Administración Pública de Ciudad Juárez como resultado de ausencia de políticas públicas con perspectiva de género. Julia Monarrez Fragoso, experta en violencia de género. Mara Galindo, que también la propuso el Estado mexicano. Ella refiere que es relacionado con los apoyos materiales a los familiares de las víctimas. Otra testigo propuesta por el Estado respecto a la integración ministerial de las averiguaciones de las víctimas y directrices de investigación. Testigo propuesto por el Estado en relación a materia de genética forense. Testigo propuesta por el Estado respecto a la política integral del gobierno implementada para prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y los programas al respecto. Otro testigo propuesta por el Estado respecto de la creación y funcionamiento de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. Y en cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, escuchó las declaraciones de las siguientes personas. Entonces, madre de una de las víctimas, madre de otra de las víctimas. Hacemos una pausa, por favor. Es que esta está muy larga. Esta está muy larga.